Empezar con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración al Sagrado Corazón por los obispos, sacerdotes, religiosas y religiosos. Oh corazón de Jesús, déjame apoyar mi cabeza en tu pecho para suplicarte que cuides a los sacerdotes cuya vida se consumen ante el altar, porque son tuyos. Cuando los tienten y los seduzcan los placeres terrenos, acógelos en tu corazón. Confórtalos en las horas de tristeza, llevándolos a tu costado abierto. Te ruego por los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas que han caído en la tibieza. Sacratísimo corazón, toma su corazón y pon en el tuyo. Por los que son infieles y están en pecado mortal, levántalos y báñalos con el fuego de tu sangre y tu espíritu. Pero especialmente te pido con todo mi corazón, con lágrimas, por todos los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, que mueren en pecado mortal. Corazón de Jesús, fuente eterna de amor y de misericordia, ten compasión de nuestros hermanos. Salve. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, bueno, vamos a ver la continuación, ¿sí? La oración de los principiantes, la continuación, ¿sí? Entonces dice, de los ejercicios de piedad de los que comienza. Entonces acá vamos a empezar ya a aterrizar un poquito más, veníamos la parte un poco más teórica, vamos igualmente a ver algo de eso, pero vamos a lo práctico, ¿sí? Bien. Por ser la oración uno de los principales medios que tenemos para salvarnos, ¿sí? Entonces ya empezamos ahí, es muy importante, ¿no? ¿Sí? Uno de los principales medios que tenemos para salvarnos, la oración, irá el director iniciando poco a poco a los principiantes en la práctica de los ejercicios de piedad que constituyen la armazón de una vida verdaderamente cristiana, habida cuenta de la edad, vocación, obligaciones particulares, inclinaciones sobrenaturales y adelantos de cada uno. El fin que ha de proponerse será formar paso a paso en las almas el hábito o la práctica habitual de la oración, de manera que la vida de ellas sea, en cierta medida, una vida de oración. ¿Sí? Hace poco, ¿no? Escuchábamos, ¿no? Me gusta mucho, ¿no? Marta, Marta, muchas cosas te preocupan. ¿Sí? María escogió la mejor parte. ¿Sí? Claro está que es menester mucho tiempo y constante esfuerzo para llegarse a ese ideal. O sea, que es menester mucho tiempo y constantes esfuerzos, ¿sí? Constantes esfuerzos, que no está al alcance de los que comienza, pero que ha de conocer el director para guiar más derechamente a sus penitentes. Los principales ejercicios que hacen de nuestra vida una oración habitual son, además de la oración de la mañana y de la noche, que nunca deja de hacer los buenos cristianos, tenemos la meditación de la mañana, de la que muy pronto hemos de decir la Santa Misa, junto con la Sagrada Comunión, que nos muestran el ideal a que debemos aspirar y nos ayudan a alcanzar. O sea, una cosa voy más rápido, sí, otra me voy a detener. Mas hay quienes, por razón de sus obligaciones, no pueden oír misa todos los días. Estos tales habrán de suplirlo con una comunión espiritual que podrán hacer al final de la meditación, y aun cuando están ocupadas en trabajos manuales. De todas maneras, se lo ha de enseñar a sacar mucho fruto de la misa y la comunión, cuando pueden oírla y recibirla. Y especialmente aconsejándolo asistan, dándose cuenta de ellos a los oficios litúrgicos de los domingos y fiestas de guardar, ¿no? La Sagrada Liturgia, cuando la entiende bien, es una de las mejores escuelas de perfección. Entonces tenemos la Santa Misa, ¿sí? La comunión. Eso es muy importante. Vida de oración, la comunión. Si no me basta de domingo a domingo. Si quiero seguir profundizando en el crecimiento, en la vida espiritual, tengo que ir, no sé si todos los días, porque capaz que todos los días no puedo ir a misa, ¿sí? Pero bueno, 1, 2 veces o 3 veces en la semana es importante. Para durante el día convendrá
Una pluma. ¿Sí? Durante el día convendrá aconsejar, además del ofrecimiento con frecuencia renovado de las obras de mayor importancia en una oración maculatoria y también lecturas piadosas en consonancia con el estado del alma, acerca de las verdades fundamentales, el fin del hombre, el pecado, la mortificación, la confesión. Bueno, ahí dice, ¿no? Lo paso un poco. El rezo de algunas decenas del rosario también, la visita al Santísimo Sacramento, cuya duración variará según las ocupaciones. Entonces, eso es muy importante. Acá nos está dando elementos para progresar en la vida espiritual. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, ¿sí?, la visita al Santísimo, el Santo Rosario. Capaz que no puedo hacer una visita al Santísimo Rosario de 1 hora y media, 2 horas, como me gustaría. Posiblemente menos. O sí, lo puedo hacer. Cada uno, y no se sienta mal por eso. ¿Sí? No se sienta mal por eso. Por la noche, un examen de conciencia bien hecho, terminado con el examen particular, también, ¿sí? El examen de conciencia, una vez, es decir, capaz que no puedo hacerlo así minuciosamente, ¿sí?, un examen de conciencia, pero es importante hacerlo en la noche. A ver cómo me fue el día, dar gracias a Dios también por todo lo que me dio. Ya se va terminando el día, por eso es muy importante que ya la tarde nochecita ya más tranquilo, ¿sí? Más tranquilo, no, perdón, lo que tenía que hacer en la casa, ¿sí? O bueno, si va a misa, si va al Santísimo. Siempre es muy lindo ir al Santísimo o temprano o tarde-noche. ¿Sí? Porque si uno va a las 9, 10 de la mañana, que lo puede hacer, no, uno tiene mucha energía, ¿sí? Y está inquieto o inquieta, ¿sí? Entonces uno tiene que, y ya cuando a la nochecita o bien temprano uno está muy lúcida, y en la tardecita ya va descansando, ya no hay tantas preocupaciones, y yo voy a las 9, 10 de la mañana y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, y tengo que comprar esto, y si mi mente está, ¿por qué? Porque hay vitalidad. Y por eso los monjes, ¿no? Es decir, ¿qué hacían? ¿No? Es decir, trabajaban en la mañana. Trabajan. ¿Sí? Ya sea cultivando todo lo que tengan que hacer. ¿Sí? Bien. Sí. Una pregunta. Sí. A mí me ha tocado que me han preguntado algunas personas qué tan válido, no sé si yo soy muy rígida, pero qué tan válido es, por ejemplo, que se están a lo mejor maquillando o se están y están haciendo su examen de conciencia o están haciendo, yo creo que no, ¿verdad? No, sí. No, el examen de conciencia, a ver, si por ejemplo nosotros los religiosos lo hacemos completas, la oración final, y hacemos un examen de conciencia y ya no vamos a dormir. Ustedes como laicos, ¿no? Aún es difícil, hace un examen de conciencia, más en la noche, no tiene que atender varias cosas. Ahora, podría hacerlo, no sé, tomarse antes de, no sé, dormir, 1, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, un pequeño examen, ¿sí? Pequeño. A ver cómo fue, cómo estuvo mi día, si cometí algún pecado, si lastimé, si algo, ¿no? También gracias a Dios, gracias Señor, porque termina este día, por todo lo que me diste, ¿sí? Algo no me detengo tanto, posiblemente. Ahora, si lo puedo hacer, lo hago, ¿sí? Bien. Consejos, bueno, para el director, bueno, esto dice, no, también puede ayudar, ¿no? Cuidará al director de sus penitentes, no se impongan demasiado ejercicio de piedad, que le impedirán el cumplimiento de las obligaciones de su estado. O sea, hay que tener un equilibrio, ¿sí? No me la puedo pasar todo el día en el Santísimo, porque eso puede traer un problema en matrimonio, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, hay que un equilibrio, que también puede ser una tentación, ¿sí? Que le impedirían el cumplimiento de la obligación de su estado o estorbarían para la verdadera devoción. Ciertamente, vale mucho más rezar menos oraciones, pero con mayor atención y piedad. Eso es muy importante. Eso es muy importante, ¿sí?
Porque muchas veces pensamos que haciendo mucha cantidad de oración voy a ser mejor. ¿Sí? Y repito, ¿no? Y hago toda una catarata de oraciones, ¿sí? Que pienso que voy a estar bien con eso, y ya estoy. No, hay que tener mucho cuidado. Por eso no, de nada vale hacer 5 rosarios porque lo haga rapidísimo, volando, ¿no? No, hacer 1 y bien. Eso es mejor. Las cosas bien hechas, con tranquilidad, ¿sí? Poco, pero bien. Así nos dice el Señor, ¿no? Cuando oráis, no barbotéis, ¿no? Como los gentiles, ¿sí? Pues creen que por mucho hablar han de ser oídos, ¿sí? No os asemejéis a ellos, porque sabe vuestro Padre de qué habéis menester antes de vosotros pedírselo, ¿sí? Entonces les enseña la brevísima y sustanciosa oración del Padre Nuestro, que contiene todo cuanto podemos desear. Mas hay principiantes que creen serán tanto más piadosos cuanto más oraciones vocales rezaren. Gran servicio hará a los tales quien les trajere a la memoria las palabras del Maestro, ¿sí? Y le hiciera ver que vale mucho más tener 10 minutos de atenta oración que 20 transcurridos en distracciones más o menos voluntarias, ¿sí? ¿Se entiende eso, no? Clarito. Cuando hayan de repetir muchas veces las mismas oraciones, convendrá, para no caer en la rutina, enseñarles un método sencillo y fácil de retener la atención. Es el mismo que suele emplearse en el rezo del rosario. Sacamos mucho más provecho si ponemos cuidado en meditar acerca de los misterios, con el doble intento de honrar a la Santísima Virgen y de alcanzar la virtud especial que corresponde al misterio que toca. El rezo se convierte entonces en una especie de breve meditación. Que no estará de más hacerles saber que, por lo menos generalmente, no es posible parar a la vez la atención en el sentido literal de la de María y en la significación del misterio, y que basta con atender al uno o al otro. Si muchas veces queremos detenernos, ¿no? Y parece que no nos concentramos y que nos pasa y ya no hicimos buena oración, no, tranquilo, ¿no? No me puedo detener en cada palabra, ¿sí? Entonces, porque también puede ser una tentación, ¿sí? No, ya lo hice mal, voy a volver, lo voy a hacer de vuelta. Ten mucho cuidado. Pero, por ejemplo, Padre, San Luis María Griñón de Montfort dice que cada Ave María rezada en el rosario es la melodía que le pones a tu contemplación. Ajá, ¿sí? No, pero acá lo que dice es como detenerse en cada palabra, ¿no? Como hacerlo muy escrupulosamente, ¿sí? Aún así no tenés, es decir, como todo el día no puedes estar esa atención a Dios, no lo podés hacer, ¿sí? Solamente los santos, no sé, San Francisco de Asís, ¿no? Que se fue al monte, ¿no? Pero no podemos estar las 24 horas atenta a Dios, a eso, porque somos imperfectos, ¿sí? Lo mismo pasa en la oración, ¿sí? Bien. De la meditación, nociones generales. Noción y elementos constitutivos. Ya dijimos, haber 2 clases de oración. La vocal, que se hace con palabras y gestos, y la mental, que se hace allá dentro del alma. Esta última se define diciendo ser una elevación y acercamiento del alma a Dios, para cumplir nuestros deberes para con Él y ser mejores para su gloria. Comprende 5 elementos principales, ¿sí? Vamos a ver algunos, ¿no? Los actos de religión que hacemos en honor de Dios, nuestro Señor Jesucristo y los santos, consideraciones acerca de Dios y nuestra absoluta dependencia de Él para convencernos más y más de la necesidad de las virtudes cristianas, estudio atento de nosotros mismos para ver en qué punto nos hallamos de la práctica de la virtud, oraciones propiamente dichas para pedir la gracia necesaria para practicar esta o aquella virtud, propósitos para enmendarnos en lo sucesivo. Ahora se va a entender todo esto, ¿eh? No es menester que se hagan estos actos por el orden con que los hemos puestos, ni todos en una misma oración, mas para que pueda llamarse meditación es necesario que la oración se prolongue por cierto término o cierto tiempo, y así se distingue de las oraciones jaculatorias, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante, ¿no? Es decir, con una pregunta, ¿hacen oración? Sí. Me levanto,
rezo, gracias Señor, en la noche me acuesto. Está bien, esas son jaculatorias, no es oración. ¿Sí? Es un rezo, ¿no? Está bien. La oración es, como dice acá, es algo más prolongado en el tiempo. ¿Sí? Eso es lo importante. ¿Sí? Cuando las almas van adelante en la perfección y están ya bien convencidas de la necesidad de la virtud de manera que le basta con recordarlo rápidamente, se simplifica la oración suya, que a veces consiste en una sola mirada afectuosa, como más adelante explicaremos. Bien, origen. Ha de distinguirse cuidadosamente entre oración y los métodos de oración. ¿Sí? La meditación ya de otra manera existió siempre. Los libros de los profetas, los salmos y los libros sapiensales están llenos de meditaciones, que eran el pasto de la piedad de los israelitas. Y nuestro Señor, cuando insistía acerca del culto en espíritu y en verdad, cuando pasaba las noches en oración y oró largamente en el huerto de las olivas o en el Calvario, preparaba el camino en las almas que luego, en todos los tiempos, habían de recogerse en la celda de su corazón para orar a Dios en secreto. Sí, ya tenemos, ¿no? Lo tenemos en el Evangelio de ayer. ¿Qué le dicen los discípulos a Jesús? Enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque Jesús estaba orando, ¿no? Estaba rezando. Si es el Maestro, nos enseña, ¿no? Él estaba orando siempre con el Padre, siempre era la unión con el Padre. Muchos libros y tratados existen que tratan explícitamente la meditación y la oración, y aún de los grados más elevados, como la contemplación. Ya se sabe cuánto recomienda Santo Tomás la meditación como un medio de crecer en el amor de Dios y de darnos enteramente a Él. ¿Sí? Por lo que toca a la meditación u oración metódica, data esta del siglo XV. Háyasela expuesta, bueno, en lo que dice, y en los escritos benedictinos de la misma época. San Ignacio, en sus ejercicios espirituales, trae muchos métodos de meditación muy determinados y variados. Santa Teresa describe mejor que nadie las diversas clases de oración, y sus discípulos trazan las reglas de una oración metódica. San Francisco de Sales nos deja enseñar un método de oración a su Filotea, y la escuela francesa del siglo XVII pronto tiene suyo, que perfeccionan Olier y Tronson, y que ahora se llama el método de San Sulpicio. ¿Sí? Entonces ahí se diferencia entre la meditación y la oración. Los nombres meditación y oración se usan indistintamente, mas cuando se lo distingue, se guarda el primero para aquella manera de oración mental en la que predomina la consideración o el discurso, y que por esta razón se llama meditación discursiva. ¿De acuerdo? ¿No? Lo veíamos ya. Entonces acá empezamos a ver lo que es la oración discursiva, la oración mental. La segunda apelación se aplica especialmente a los modos de oración mental en que predominan los afectos o los actos de la voluntad. Mas la misma meditación discursiva encierra afectos y la oración afectiva ve generalmente precedida o acompañada de algunas consideraciones, excepto cuando el alma es arrebatada por la lumbre de la contemplación. ¿Sí? Acá vamos a estar viendo lo de la meditación discursiva. Enfocamos a eso. ¿Sí? La clase de oración a propósito generalmente para los principiantes la oración, la meditación discursiva, de la que han menester para convencerse más y más de la necesidad de la virtud. Entonces, para crecer en la virtud necesitamos la oración discursiva, la meditación discursiva. Sin embargo, hay algunas almas propensas al amor que, casi del principio, se dan largamente a los afectos, y todos han de tener presente que la parte más escogida de la oración es la que consiste en los actos de la voluntad. Algunas veces pasan, es decir, no tienen la oración discursiva, ¿no? Porque Dios así lo ha decidido, ¿no? Te van directamente, ¿sí? Tiene un crecimiento muy fuerte, muy rápido. Pero nosotros no. Conveniencia y necesidad de la oración. Entonces esto va a ser muy importante. ¿Sí? Ahora, antes, preámbulos. Conveniencia. La meditación, como la hemos descrito, es muy conveniente para la salvación y para la perfección.
¿sí? Dice, lo decíamos, ¿no? Nos aparta del pecado y sus causas. Verdaderamente que cuando pecamos, lo hacemos por falta de reflexión y por flaqueza de la voluntad, lo veíamos la clase pasada, ¿sí? Es así. Cuando uno no hace oración, se siente turbado, está débil y va a caer. Falten a misa un poco a ver qué se siente, ¿no? No lo hagan, por favor, ¿no? Ya no, por favor. Cuando pecamos lo hacemos por falta de la reflexión. Y de... Acá está. Sí, y por flaqueza de la voluntad, ¿sí? Entonces, verdaderamente, cuando lo hacemos por falta de reflexión o por flaqueza de la voluntad, la meditación corrige estas dos cosas, ¿sí? Por eso la importancia de la meditación. Nos hace ver claramente la malicia del pecado y su triste efecto por medio de la consideración de Dios, de la eternidad y de lo que padeció Jesús para redimirnos. Pero cuando yo voy a la meditación, ¡chin! Sí, ¿por qué hice esto, no? ¿Por qué sigo cayendo en este pecado? Lastima el corazón de Jesús. Si yo no hago meditación, se me va, ¿sí? No hay reflexión y puedo seguir. Y si guíanos con el pensamiento, dice el padre Crozet, a los sagrados desiertos donde hallaremos a Dios en la paz, en el sosiego, en el silencio, en el recogimiento. Nos lleva espiritualmente al infierno para que veamos allí el lugar que nos espera. Esto es, San Ignacio de Loyola tiene una meditación de eso. ¿Sí? La pueden tener. ¿Sí? Está muy fuerte. Al camposanto para contemplar nuestra última morada, al cielo para ver el trono que nos prepara, al valle de Josafat para asistir a nuestro juicio, a Belén para conocer allí a nuestro Salvador, al Tabor para que sepamos dónde nuestro amor está, al Calvario para que veamos nuestro modelo. Nos aparta también del mundo y de sus vanos placeres. Nos recuerda la fragilidad de los bienes temporales, los cuidados que traen consigo, el vacío y la amargura que dejan en el alma. Nos arma contra la falsedad y corrupción del mundo y nos hace saber que solo Dios nos puede dar la felicidad. Principalmente nos hace desasirnos, como abandonarnos nosotros mismos, despojarnos nosotros mismos, de nuestra soberbia, de nuestra sensualidad, poniéndonos ante los ojos a Dios, que es la plenitud del ser y nuestra nada, mostrándonos como los placeres de los sentidos nos degradan por debajo de los brutos animales, mientras que los goces divinos nos ennoblecen y levantan hasta Dios. Este es el problema de hoy. ¿Sí? No hay oración. ¿Sí? Ahí viene, es algo muy simple. ¿Sí? Al no haber oración, el mundo nos va arrastrando. Sí, esto no es así. ¿Sí? Fortalece nuestra voluntad, otro tema, ¿no? No solamente porque nos confirma más y más en las verdades fundamentales para la acción, como hace poco dijimos, sino porque va curándonos paulatinamente de la pereza, de la flojedad y de la inconstancia. Solamente la gracia de Dios, junta con nuestra cooperación, pueden sanarnos de esas flaquezas. La pereza, la flojedad, todo eso viene de no haber oración. Todo es producto de no haber oración. ¿Sí? O puede haber un voluntarismo, ¿no? Es decir, puedo hacer mucho, ¿sí? Capaz que no tengo vida de oración, pero hago mucho, activismo, y eso puede ser peligroso. O puede haber detrás amor propio, el ser reconocido. Esto es una línea delgada. ¿Sí? Mas la oración nos mueve a pedir esa gracia tanto más porfiadamente cuanto por medio de la consideración hemos sentido
más hondamente nuestra impotencia y los actos de arrepentimiento, de contrición, de firme propósito de la enmienda que hacemos durante la oración y las resoluciones que en ella tomamos son una cooperación activa a la gracia. Entonces la oración no es una pérdida de tiempo, una inversión que yo hago. Si yo hago oración voy a hacer mucho mejor mi apostolado, mucho mejor. ¿Sí? Desgraciadamente eso se ha perdido mucho. Se ha visto como la oración como algo de las monjitas, ¿no? De algunos, o para el resto no. ¿Sí? Desgraciadamente esto también lo enseñamos nosotros como sacerdotes, ¿no? Entonces, bueno, por eso hay que rezar. ¿Sí? También nos mueve al ejercicio de todas las principales virtudes cristianas. Ilumina nuestra fe, poniéndonos ante los ojos las verdades eternas. Mantiene nuestra esperanza, abriéndonos camino hasta Dios para conseguir su amparo. Estimula nuestra caridad, mostrándonos la hermosura y la bondad de Dios. Nos hace ser prudentes por medio de las consideraciones que nos sugiere antes de resolvernos a obrar, justos, conformando nuestra voluntad con la de Dios, fuertes, porque nos hace participantes del poder divino, templados, porque sosiega el ardor de nuestros deseos y pasiones. No hay, pues, virtud alguna cristiana que no podamos alcanzar con la oración de cada día. ¿Sí? Muchas cosas no lo vamos a poder nosotros, pero con la oración sí. Por medio de ella conseguimos la verdad y esta, al librarnos de nuestros vicios, nos hace ejercitarnos en la virtud. Y conoceré la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sí? De esta manera prepara nuestra unión con Dios y también nuestra transformación en Él. Porque realmente es una conversación con Dios que de día en día se torna más íntima, más amorosa y se alarga más, porque continúa aún en medio de la vida activa del día entero. En fuerza, pues, de tratar con el que es el origen de toda perfección, nos empapamos y penetramos de él, como se llena la esponja del líquido en que se sumerge, o como el hierro que se fragua, se enciende, se ablanda y toma las cualidades del fuego. ¿Sí? ¿Sí se entiende esto, no? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ahí va, la importancia de la oración. Vamos, no llegamos. De la necesidad de la oración. Para los fieles cristianos, la meditación metódica es un medio muy eficaz de santificación, pues no es un medio necesario de salvación para el común de los fieles. Necesario es orar para cumplir nuestros deberes para con Dios y alcanzar la divina gracia. Eso no puede hacerse sin cierta atención de la mente y buenos deseos del corazón. Cierto que a la oración ha de acompañar algunas consideraciones acerca de las verdades fundamentales y los principales deberes del cristiano, y acerca también de nosotros mismos. Mas todo esto podemos hacer sin meditación metódica, con solo oír las prácticas parroquiales, por medio de lecturas espirituales y con examen de conciencia. Sin embargo, no es que todo tiene que pasar una oración metódica, discursiva. Hay personas que no. ¿Sí? Posiblemente son muy sencillas, tienen un amor muy grande, ¿no? Y bueno, como decíamos antes, ¿no? Sin embargo, es muy útil y saludable para todos cuantos quieren adelantar en la virtud y salvar sus almas, así para los principiantes como para las almas más adelantadas. Bien puede decirse que es el medio más eficaz de asegurar la salvación. ¿Sí? Así lo enseña San Alfonso y da la siguiente razón. Con los demás ejercicios de piedad, como son el rosario, el oficio parvo de Nuestra Señora, el ayuno, puede el cristiano seguir viviendo en pecado mortal, mas con la oración no puede seguir mucho tiempo en pecado grave. O dejará la oración o dejará el pecado. Lo que decíamos, ¿no? Es decir, hay una separación. Si yo hago oración,
voy a dejar el pecado. Pero el hacer oración, como decíamos antes, repetitiva, ¿no? Muchas, ¿no? Como cataratas de oraciones, eso no me hace ser bueno. Posiblemente yo hago mucha oración, ¿no? Estoy una hora ahí, de Santísimo leyendo, ¿no? Leyendo. Termino una hora, me voy. Pero posiblemente no hablé un minuto con Dios. Y eso no me interpela. Puedo seguir igual. ¿Sí? Capaz que no con pecados mortales, pero con pecados veniales. Si yo hago una oración discursiva, la que vamos a ver, me va a interpelar Dios. ¿Sí? Para seguir creciendo en la vida espiritual. ¿Sí? Padre, yo entiendo que la oración metódica es lo que están establecidos en Padre Nuestro y entonces. No, ahora lo vamos a ver. Lo que es la oración metódica. ¿Sí? Vamos a terminar con eso. Sí. Bueno, ahí, ¿cómo podremos presentarnos un día y otro día delante de Dios, principio de toda santidad, con conciencia cierta de hallarnos en pecado mortal y no tomar, con la ayuda de la gracia, la firme resolución de aborrecer el pecado y de acudir al confesor para alcanzar el perdón cuya absoluta necesidad sentimos? Mas si no tenemos un tiempo fijo y un método determinado para considerar las verdades fundamentales, nos dejaremos llevar de la disipación de los malos ejemplos del mundo y poco a poco llegaremos a cometer el pecado. Necesidad moral de la oración para el sacerdote en su ministerio. ¿Sí? Bueno, esto me lo guardo para mí. ¿Sí? Ahí si lo quieren leer, yo voy a... Vale. Sí. Yo creo que viene en la otra parte. ¿Sí? Si me equivoco, viene más adelante, ¿no? Pero bueno, lo podemos adelantar. ¿Sí? Ahí tienen sus hojitas, la otra vez, no sé si lo tienen. Esas. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ahí lo tienen. Igualmente lo vamos a, si no me equivoco, viene, ¿sí? Viene después. ¿Cómo es el tema de la oración? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué es una oración discursiva, un método discursivo? Es tener, por ejemplo, media hora de meditación. Atenta. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes van a la oración en su hojita, no sé si la trajeron, de San Ignacio, ¿no? ¿Sí la trajeron? Dice, oración del método de San Ignacio de Loyola, llamado de las tres potencias, se ejercitan las tres principales, memoria, entendimiento y voluntad. Es decir, yo tengo que, mi entendimiento se distrae mucho, se dispersa. ¿Sí? Eso todo lo tenemos, no se angustien, todos. Entonces necesito un método que me ayude a que esta cabecita no se me vaya para otro lado. Como decía, ¿no? La loca de la casa. Y yo la dejo, se me va. Se me va. Y así puedo estar, ¿sí? La una hora distraído. Entonces tenemos un método que me ayuda a la memoria, el entendimiento, la voluntad a encaminarla o tenerla ocupada en algo. ¿En qué va a ser? En Dios. Eso es lo que va a hacer San Ignacio de Loyola. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, ¿no? Es decir, tenemos el comienzo de la meditación, el cuerpo, ¿sí? El preludio, dice, comienzo de la meditación, preludio, el cuerpo y la conclusión. ¿Sí? Y ahí después al costado usted tiene la memoria, ¿sí? El entendimiento, la voluntad, y ahí tenemos después los coloquios, el examen. Entonces, ¿cuáles son los pasos, por ejemplo, que dice? Vamos a ver igualmente, ¿no? Es decir, lo que va a decir a lo primero es, una oración. Es decir, cuando yo por ejemplo, voy a la hora santa, o voy al sagrario, o a la capilla de oración,
es muy importante que yo me predisponga primero. ¿Sí? Me predisponga. ¿En qué sentido? En que si yo entro, me siento, ¿no? Y sigo pensando en lo que tengo que hacer después, no estoy predispuesto o predispuesto. ¿Sí? Entonces yo entro ahí y a veces me ayuda, ¿no?, a arrodillarme, hacer una genuflexión, quedarme un ratito, ¿sí? Sabiendo que ahí está Dios enfrente mío. Entonces que voy a hablar con Él, voy a estar con Él. ¿Sí? Yo le digo, puede ayudarme a una canción o algo, quiero una oración. Si llamo una oración, bueno, voy a hacer una oración, ¿no? No sé, para adentrarme, ¿no? Capaz que 1 minuto, 2 minutos, para adentrarme y disponer mi mente y mi corazón. ¿Sí? Pues yo siempre digo, no, si yo voy a misa, no tengo que ir ya rayando la misa. Pues ya entré mal. Si tengo que llegar 10, 15 minutos antes, ponerme en presencia de Dios, si darle esa importancia a la misa. ¿Sí? Eso es muy importante. Más la dominical. ¿Sí? Entonces ya que una vez que hago eso, bueno, ¿qué voy a meditar? ¿Sí? Los preludios. El preludio es eso, ¿no? ¿Y después qué voy a meditar? Tengo que tener en consideración qué voy a meditar. Tengo que llevar ya para la meditación. Voy a meditar el Evangelio del día. ¿Sí? Voy a meditar, no sé, algo que leí en un libro espiritual. ¿Sí? De eso, algo que me ayude. Pero ya sé que eso voy a hacer. ¿Sí? Ya después viene todo, lo puedo leer, ¿no? Lo mezclo un poquito con la lección divina. ¿Sí? O Santa Teresa lo que hacía, ¿no? A los principios, era agarrar un libro que le haya llamado la atención, lo leía un pedacito, lo meditaba. ¿Sí? Lo meditaba, ¿no? Esto me llamó la atención, ¿sí? Entonces ya, después seguía leyendo el libro. Me llamó la atención esto. Lo meditaba. Y así. ¿Sí? O la lección divina es eso, ¿no? Que es muy parecido, ahí como dice, es decir, como dice San Ignacio, ¿no? Recordar la verdad de la que se va a meditar, composición de lugar por la imaginación. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, ¿no? Entonces, a ver, el Evangelio de hoy, ¿sí? Yo me imagino que yo estoy ahí, que soy un personaje, que Jesús me está hablando a mí. Entonces ya me estoy metiendo con la imaginación ahí. Jesús me está diciendo o me está enseñando, por ejemplo, el Padre Nuestro. Yo le estoy diciendo a Jesús, Señor, enséñame a orar. Entonces ya me imagino, entonces mucho con el entendimiento, mucho. Si ustedes se dan cuenta, ¿no? Lo que hace San Ignacio es que mi imaginación esté en eso, enfocada a Dios. ¿Sí se entiende eso? La composición, entonces, hasta el olor, utilizar todos los sentidos. ¿Sí? Entonces el cuerpo, la meditación, ¿qué voy a meditar? ¿Cómo lo voy a meditar? ¿Sí? Como rumiar la palabra. ¿Sí? Rumiar la palabra. Y si solamente se basa, por ejemplo, la meditación, digamos, porque enfrente de Jesús, si solamente se basa en su presencia, en una contemplación de su presencia, Sí, eso en es. un libro. Bueno, eso sí, pues ya sería en un momento posterior, ¿no? Es decir, muchas veces, que algunas veces podemos tener una inspiración, ¿no? Y que podemos pasar 1 hora estando ahí, sin distracciones, muchas veces, puede pasar. Y lo decía Lula, ¿no? La otra vez, ¿sí? Puede pasar. Pero la mayoría de las veces, a los primeros, nos cuesta. Tenemos muchas distracciones, muchísimas. Entonces, podemos empezar con este método, ¿sí? Con este método de San Ignacio, ¿sí? Entonces eso me ayuda y después termino el cuerpo de lo que estoy meditando y saco propósitos. ¿Sí? Y termino, ¿no? Como dice ahí, ¿no? Perdón, Ahí dice, ¿no? En la número 2, que es ejercitamos, ahí es donde sacamos propósitos. Es decir, ¿en dónde estás? En la 2 dice cuerpo ejercitamos. Bueno, el cuerpo, sí, el cuerpo de la meditación, lo que recién dijimos, ¿no? Rumiar la palabra, todo eso, ese es el cuerpo, ¿sí? Y después viene la conclusión, ¿sí? Ahí es donde sacamos el propósito. Hay más pasos, ¿no? De San Ignacio, ¿sí? Es decir, yo solo estoy
como resumiendo un poquito, ¿sí? Con ese ahí lo dice, ¿no? Si lo dan vuelta, ¿no? Dice, comienzo la meditación, ¿no? Oración preparatoria para que nuestras intenciones, acciones y operaciones sean puras en servicio al avance de su majestad, de su divina majestad, ¿sí? Y ahí dice una oración. Después vienen los preludios. ¿Qué voy a meditar? ¿Un objeto sensible o insensible? Sensible o invisible. Detener la imaginación y la mente en lo que vamos a meditar. Es decir, si es sensible, como un misterio de la vida del Señor, imaginar que estamos ahí, presenciándolo y siendo parte de Él. Si fuera objeto invisible, ver con la vista imaginativa. Por ejemplo, el infierno. ¿Sí? Yo me lo imagino. ¿Sí? No tengo. Pedirle al Señor lo que quiero y deseo. Después viene 2, cuerpo de la meditación. ¿Qué debo considerar acerca de esta materia? ¿Qué consecuencias prácticas debo deducir? ¿Cuáles son los motivos para ello? ¿Cómo me he portado antes en este punto? ¿Qué deberé hacer para portarme mejor? ¿No? Como propósitos. ¿Sí? Propósitos. Y pues la conclusión, que dice cómo hice la meditación, en qué me hube bien o mal y por qué consecuencia práctica he sacado. Entonces, bueno, escoger un pensamiento para ramillete, espiritual, todo eso, ¿sí? Entonces, bueno, este es un método para hacer oración, ¿sí? Y ya después tiene el método de San Sulpicio, que es parecido, ¿sí? Ahí también lo tiene, ¿sí? Dice la preparación, disponerse para buscar la unión al Verbo encarnado para rendir a Dios, cuerpo, la adoración, la comunión, examen de conciencia, después en el cuerpo otra vez, la cooperación, ¿sí? Y la conclusión. Entonces acá tiene 2 métodos, también tenemos la Lectio Divina, que es muy parecido, y que ahora después del Concilio Vaticano II se ha tomado mucho eso, también sirve meditar con la palabra de Dios. Eso es muy bueno, ¿sí? ¿Sí saben lo que es la Lectio Divina? Más o menos. Entonces él tiene los pasos. Igualmente, si no me equivoco, el viernes, bueno, dentro de 15 días, vamos a, pensé que estaba ahora, pero lo vemos dentro de 15 días. Todo esto del propósito, ¿no? El preludio, todo eso lo vamos a ver bien dentro de 15 días, ¿sí? Pero fíjense la importancia de la oración, ¿no? Entonces ahora que estemos en la hora santa, mediten, ¿sí? Mediten algo que les haya llamado la atención, algo que hayan marcado, ¿sí? Cómo estoy haciendo mi oración, es fundamental para el crecimiento. ¿Dudas, preguntas? ¿Algo? ¿Cómo estamos? Yo sí tengo una pregunta acerca de la comunión espiritual. Sí. Independientemente que comulguemos sacramentalmente, a mí alguna vez alguien me recomendó durante el día hacer varias comuniones espirituales. O sea, comulgaste sacramentalmente y entonces te estás recordando de esa comunión sacramental como reforzándola o como reafirmándola. ¿Está bien? Sí, no puede estar bien, ¿no? Sí, yo creo que sí. Es decir, ese amor a la Eucaristía, es decir, le dice a Santa Gertrudis. O sea, Gertrudis estaba postrada, no podía ir al coro, no podía ir a misa, quería comulgar, tenía mucho fervor de comulgar y no podía. Jesús se le aparece y le dice, haz una comunión espiritual. Y lo hizo con tanto amor que era como que lo tenía presente, ¿sí? Pero porque Jesús lo... Sí, pero mi pregunta va encaminada a que... En el día. O sea, independientemente, yo comulgué sacramentalmente, ¿no? Comulgué sacramentalmente. Sí. Y durante varios momentos del día detengo un poco mi actividad y le pido a Jesús, o sea, ya te recibí sacramentalmente, pero en este momento te pido que reafirmes esa comunión sacramental y vengas otra vez espiritualmente sí, a mi corazón. Ayuda. Durante todo el día, ¿no? Sí, ayuda a tenerlo presente. ¿No? Sí. Eso ayuda también. Amar cada vez más la Eucaristía. Sí. Y también otra pregunta, padre, porque
decías que nos tenemos que tomar el tiempo previo cuando vamos a vivir una misa. ¿Y qué pasa con el tiempo final? Porque yo la verdad a veces veo que el momento más importante, que es cuando recibimos a Jesús y tenemos a Jesús también en el corazón, digo, eso está súper bien que preparemos el previo, ¿no? Pero al final yo veo muchas veces que no le damos como ese, no sé cómo decirle, La importancia, el tiempo. no, Sí, sí, no le sí. damos a Jesús Eucaristía vivo, que lo acabamos de recibir, el tiempo final, o sea, que salimos, estamos esperando muy rápido después de la misa y no estamos como conscientes de que la presencia sacramental de Jesús hasta merece un tiempo de degustarla, ¿no? También, sí. Entonces pienso que yo, por ejemplo, pienso que es importante como difundir o como en los que estamos queriendo llevar una espiritualidad o una cercanía o una intimidad con Jesús, pienso que es importante como difundir esta conciencia del final de la misa, ¿no? Sí, O sea, sí, sí. porque muchas veces salimos hasta, perdón, hay veces que el sacerdote, no tengo idea, pero termina de comulgar y no da el tiempo. Hay muchos que sí se sientan, ¿no? Pero independientemente, después de la bendición de la misa, o sea, como que sí siento que merece Jesús una gratitud. Bueno, sí, sí. Es decir, cada uno ahí lo verá, ¿no? Es decir, el tiempo que dispone. Sí, muy importante, sí, tener ese momento, ¿no? De estar con Jesús, unos minutos, dar gracias otra vez. Y eso ayuda mucho, ¿no? A darle esa importancia a la Eucaristía, a que no se vuelva rutinario. Entonces, tratar de tener ese momento de meditación, 5 minutos, no sé lo que se pueda, después de la misa, para dar esa importancia, ¿no? De lo que hemos participado, ¿sí? Entonces, sí, eso es antes y después, ¿sí? Muy bien. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.